En la vida siempre le hemos temido a lo paranormal, pero nuestros padres nos decían que los espíritus no existían. Uno de los casos más terroríficos es el expediente Warren. Hace 3 años se estrenaba Expediente Warren, una de las películas de terror más taquilleras de los últimos tiempos, que convertía a la infame pareja de demonólogos Ed y Lorraine Warren casi en héroes de cómic en pantalla. Con el caso Enfield, su secuela, vemos a la pareja viajar a Londres para investigar una casa encantada en otro sumario de apariciones. Sillas que se mueven y gente poseída. Pero, ¿qué hay detrás de estos casos? Las historias reales en las que estuvo la pareja implicada en mayor o menor medida se cuentan por docenas. Conozcamos los hechos reales en los que se basa la última superproducción de Warner y otros incidentes paranormales por los que los Warren pasearon sus crucifijos. Por los que los Warren pasearon sus crucifijos. El poltergeist de Enfield del caso estrella de la secuela resulta ser una de las historias paranormales más documentadas de la historia. Ocurrió en 1977, en una casa de Brimstone, Londres. Peggy Hodgson denunció que sus hijos habían visto muebles moverse y juguetes lanzarse solos como proyectiles. El caso tomó relevancia y carices inquietantes cuando uno de los policías aseguraba que había visto una silla moverse sola, aunque no pudieron asegurar que no fuera desplazada mediante algún subterfugio desde otra habitación. Con el tiempo, la cosa se iba complicando para la familia y en las manifestaciones empezaron a aparecer voces demoníacas que atormentaban a las niñas, que además empezaban a levitar extrañamente en su habitación. La cosa saltó a los medios y la prensa de Reino Unido le dio una cobertura inusual para este tipo. Mientras tanto, los Warren pasaron por allí para hacerse la foto y dar su opinión de expertos en el tema, pero ni mucho menos llevaron la voz cantante en el caso. Fue el periodista Gillian Playfair quien, junto a un equipo de investigación, estuvo presente en muchos de aquellos sucesos. En una ocasión, afirmaron que una pieza de Lego se levantó y golpeó al fotógrafo. Posteriormente, Melvin Harris tomaría numerosas fotografías con la cámara en modo automático en las que se veía a las niñas supuestamente levitando. El caso no duró un par de semanas, como en la película, sino que se alargó durante un periodo de 2 años en los que la psicóloga Anita Gregory también hizo sus pesquisas e investigaciones paralelas. Janet, la hermana, empezó a cursar episodios de posesión en los que hablaba con otra voz. Se puede comprobar en audios documentados reales, y en las que aseguraba que era un tal Bill Wilkins, que había muerto en el sofá del salón de la casa de una hemorragia cerebral mucho tiempo atrás. Incluso llegó a estar internada durante más de un mes para que se le realizaran varios estudios. Finalmente, la psicóloga consiguió tomar fotos de Janet doblando cucharas y lanzando objetos a propósito, y confesó más tarde que algunos de los sucesos fueron provocados por ella y su hermana mayor para dar miedo a sus hermanos pequeños. Finalmente, el 90% de los sucesos paranormales se replicaron por métodos científicos y el resto mediante teorías psicológicas sobre histeria colectiva, ya que los familiares sí que estaban convencidos de la posesión de Janet. El periodista y el fotógrafo aún creen que fue real. Annabelle la muñeca maldita. El caso de Annabelle se remonta a 1970, cuando una mujer le compró a su hija una muñeca Raggedy-Ann en una tienda de antigüedades. Cuando la dejaba apoyada en la cama aparecía en distintas posturas cuando regresaba a la habitación. La mujer achacó que podría haberse movido cuando alguien hubiera empujado la cama, hasta que empezó a hacer lo mismo por toda la casa. Además, había notas que pedían socorro, ayuda a Loud. Un día, regresaron a casa y encontraron a la muñeca cubierta de sangre. Cuando contrataron a un medium para ayudarles, este se puso en contacto con una niña de 7 años llamada Annabelle, que fue asesinada y abandonada en un descampado años atrás. Annabelle aseguró estar muy a gusto viviendo con la familia,
dentro de la muñeca, pero los Warren, que se pasaron a investigar, determinaron que en realidad lo que había dentro de la muñeca era un demonio, por lo que la encerraron en una vitrina que se encuentra en el Museo de Ocultismo de Connecticut. La Casa Encantada de Harrisville, mucho de cómo se narra en la película. La familia se mudó a la hacienda Arnold, Rhode Island en 1970. La historia de la propiedad incluía suicidios y asesinatos a través de varias generaciones. Mientras la familia se instalaba, las puertas se cerraban, los muebles levitaban y algunas de sus hijas eran atacadas por espíritus malignos, llegando a sugerir que llegaron a abusar de alguna de ellas. El peor de los espíritus era el de Bathsheba Sherman, una bruja y satanista que se había ahorcado en un árbol de la propiedad en el siglo X y X. En repetidas ocasiones se les aparecía para que abandonaran la casa, cosa que a diferencia de lo que ocurre en la película, sí se vieron obligados a hacer. Los siguientes propietarios también han reportado actividad paranormal. El horror de Amityville, quizá el caso más famoso de los Warren. Probablemente gracias a la extensa saga de películas, está plagado de controversia y litigios. En 1974, el hijo mayor de la familia de Feo asesinó a tiros a 6 miembros de su familia, incluyendo padres y hermanos, en su casa de Long Island. Los siguientes inquilinos, la familia Lutz, aseguraron que en la casa ocurrían hechos sin explicación. Olores, sonidos, puertas e incluso unas extrañas gotas de gelatina que salían del suelo. Un frío inexplicable impedía calentar la casa a pesar de las chimeneas. Abandonaron la casa y bajo críticas de sensacionalismo dejaron que se les hiciera la prueba del polígrafo para comprobar que no mentían. La pasaron. Los Warren aparecieron por allí un mes después, asegurando que había una presencia demoníaca en forma de niño, célebre por una inquietante fotografía en la que se le podía ver un hombre lobo diabólico en Londres. Bill Ramsey empezó a tener episodios de posesión a los 9 años. Normalmente venían acompañados de síntomas de licantropía, como ladridos y comportamientos de lobo. Atacaba y mordía a sus familiares. En 1987, atacó a un oficial de policía con un comportamiento salvaje y animal, utilizando fuerza descrita como sobrehumana por los testigos. Se necesitaron 6 oficiales a la vez para contenerle. Los Warren aparecieron por allí para asesorar y ayudar en el consecuente exorcismo para calmar a la bestia. Ramsey no ha vuelto a tener ningún episodio más. El embrujo en Connecticut. En 1986, en Southington, una familia alquiló una casa que solía ser una funeraria que aún tenía restos del mortuorio en el sótano y un mausoleo en el exterior. Pronto el agua se empezó a teñir de rojo, los platos se rompían solos y se aparecían los muertos. Los Warren concluyeron que los espíritus estaban cabreados porque los antiguos funerarios tenían sexo con los muertos. Pero incluso el escritor que contrataron los Warren para documentar el caso concluyó que los testimonios de la familia no eran muy creíbles. Espero que les guste el video. No olviden darle un me gusta. En la vida siempre leemos de